Cada semana hablamos de psicología y educación aquí en 8 Magazine. Lo hacemos con nuestro psicólogo de cabecera, el que nos hemos autoasignado esta temporada, Fernando Pérez del Río, doctor en psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos un tema bonito. Sí. Bastante bonito. A mí me parece muy interesante. Sí, y en contra de lo que pueda parecer, creo que es un tema muy desconocido, de ahí la oportunidad del estudio que habéis realizado. Entre otros especialistas, Fernando ha participado en el estudio sobre la juventud de Burgos, del Plan de Juventud 2018, y en el que sobre todo habéis preguntado a los jóvenes. Vamos a hablar de las principales conclusiones que habéis extraído, ¿no? Sí. Bueno, eso es un estudio que yo creo que desde hace unas décadas ya, ¿no? Lo que pide la sociedad es participación. O sea, opinar, hablar del 15M, que los jóvenes salieron a las calles, que en el fondo era que tengamos en cuenta su opinión y era algo que tuvimos muy claro para hacer este trabajo que nos ha costado mucho, nos ha llevado mucho tiempo, con otros compañeros de la Facultad de Educación, muy majos, les saludamos. Les saludamos y les invitamos, porque queremos que vamos a hacer este tema en 2 capítulos, ¿no? Por así decirlo. El de hoy presentando las principales conclusiones y después, cuando vaya a arrancar el curso, invitaremos al resto de los profesores para profundizar un poco más. Pero Fernando, a mí lo primero que se me ocurre cuando pienso en la juventud es que estamos, y lo hemos hablado, por ejemplo, estos San Pedros, estamos constantemente hablando de la juventud como si fuese un colectivo aparte del resto de la sociedad, hablando del botellón, de su participación o no en las fiestas, y en realidad no sé si les dejamos opinar, no sé si les dejamos participar de su propio debate. Vosotros no habéis hecho eso, habéis acudido a la fuente. No, hemos hecho eso, pero sí que dices algo que una de las conclusiones es que desean menos intervencionismo. O sea, que es una sociedad, ellos lo ven un poco así, como que hay mucha subvención, pero lo que en el fondo ellos más proponen, en general, en líneas generales, como tendencia, es a que les apoyen sus propios proyectos. Que estos son pequeños cambios. Yo creo que si el análisis lo haría mejor un sociólogo que yo, ¿no? Porque esto es más casi de sociología. En ese equipo también hay un sociólogo, ¿no? O sea, tenemos de todo, ¿no? Yo creo que sí que es una tendencia. Es decir, por ejemplo, hace poco hubo una jornada de cómic y de manga. Y yo entrevisté a estos chicos, ¿no? De esta asociación. Y no pedían dinero, no pedían subvenciones, lo que pedían era que les dejaran un espacio muy grande, porque vienen miles de personas y tienen mucho éxito. O sea, era muy curioso que se les apoyen sus proyectos. No... Bueno, a lo que vamos, que sí que entrevistamos, hicimos grupos de discusión, 1.600 encuestas en colegios, muchísimos datos, pero sobre todo escucharles. Claro, escucharles, no preguntar qué es lo que quieres, porque te sale, si hay 1.600 respuestas, 1.600 peticiones, no es, sino cuáles son las tendencias, qué es lo que quieren, y bueno, sí que hay cosas que más o menos podemos concluir algunas cosas. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, lo que piden es que, por ejemplo, los espacios que ellos tienen, es que se amplíen los horarios. Es decir, es muy curioso, posiblemente debido a la crisis, no piden que se construya nada nuevo. Esto es muy llamativo, porque si vamos a la época del boom económico, bueno, era hacer y hacer y hacer, era otra filosofía, pero llama poderosamente la atención de que nadie, ningún colectivo, ninguna asociación ha pedido construir nada nuevo. O sea, no es una cuestión de construir, o sea, se supone que la red ya está. Entonces, lo que piden es ampliar horarios, por ejemplo, el espacio joven de Gamonal, lo del tren, que sean horarios la estación para ellos. O sea, que claro, si el sábado por la tarde está cerrado, que es cuando ellos salen, pues no tiene mucha gracia, ¿no? O que se amplíe el horario. También hay muchas peticiones en torno a los patios de los colegios que se puedan abrir. Es decir, no es construir, no es hacer, sino ampliar lo que hay, que es muy interesante, O sea, es aprovechar mejor lo que existe. Yo creo que también tiene que ver mucho con la crisis, ¿sabes? Estamos así ya por pedir, ya no pedimos, ya no pedimos nada. Pero también la crisis ha marcado esta generación que, no sé, entre los millennials y esta generación un poco más joven, a la que calificamos como muy pasiva, ¿no? Muy dadnos las cosas hechas. No sé si eso también es un prejuicio al hilo de lo que decíamos del botellón. Sí, ¿no? Ellos sienten eso.
Sí, sí, es que claro, introduces un tema complejo, porque es muy complejo. Y ha habido muchísimo debate porque en un plan de juventud desde los 14 hasta los 30. Claro. Es decir, lo que te dice un chico de los 14 a los 30 es radicalmente diferente. O sea, a los 25 al 30 ya es más por subsistir que otra cosa, que podemos hablar de qué les preocupa, porque es muy interesante también porque ya no se plantean ni tener hijos. O sea, es curiosísimo. Lo de la natalidad es un tema interesantísimo. O sea, antes, digo, si trabajo y lucho y prospero, podré hacer esto. Pero ahora no, es más el sobrevivir y el encontrar un trabajo, irse a vivir al extrarradio que otra cosa, ¿no? Y después, la diferencia a los que tienen 14 y 16, que ¿qué haces con ellos? Es que son los que pasan frío en las plazas todo el año y no tienen dónde ir. Claro. Es muy curioso, ¿no? Una de las propuestas del plan es, llama la atención un poco así, pero es que no hay discotecas, que toda la vida las ha habido. Es verdad. Exactamente. Entonces, y había horarios, además, en mis tiempos había horarios para los pequeños y para efectivamente, los mayores, pues eso ha desaparecido. Separado. En todas las ciudades yo creo que existía, aquí pues no sé por qué, pues no lo hay, ¿no? No sé si en otras ciudades se conserva más, menos, yo creo que sí que hay en algunos sitios, ¿no? Es decir, que hasta los 18 se puede beber alcohol, no se puede beber alcohol, hasta los 16... Tú habrás visto los lentos que se juntan. Sí. Pues bueno, ahí estaban, bueno, oye... ya muy tarde. Ahí estaban pues ellos pues tranquilitos, relativamente controlados. Ahora les encuentras en las plazas helándose de frío y nada, es que no. ¿Qué es lo que ha promovido toda esta década la ausencia de estas discotecas? Cada generación yo creo que tiene unos lugares y el adolescente tiende a que no la encuentres. O sea, porque busca que no la encuentres. Precisamente es eso la adolescencia, esa autonomía, ¿no? Es los locales, los chamizos y todo lo que ha surgido con los chamizos, ¿no? Que ha surgido otro tipo de problemáticas. Porque claro, yo creo que sí que tendría que haber una ley municipal que regulara un poco eso. En otras ciudades ya sí que lo hay, en el País Vasco, tal. Fernando, tenemos súper poco tiempo. Ya, es que y tenemos que no nos da tiempo. Estaba para mucho. Pero bueno. Tenemos que ampliar el tiempo dedicado a esta sección. Pero antes de cerrarla, vamos a hacer una segunda parte, porque hemos hablado mucho de ocio, pero hay más cuestiones sobre las que habéis preguntado a los jóvenes en este plan de juventud, de las que hablaremos. Hablaremos de educación, de emancipación, de su idea de futuro, en fin, de muchas cuestiones. Pero para cerrar y a modo de primera conclusión nuestra, después de conocer lo que nos cuentan los jóvenes en este estudio, ¿cómo debemos mirar a este colectivo? Primero, tenemos que escucharles y dejarles participar. ¿Podemos resumirlo así? Sí, yo creo que lo que piden es más autogestión y menos intervencionismo. Y me arriesgo en decir esto, pero si hago una lectura de todas las entrevistas, tal, sí que hay ideas como el laboratorio de ideas, que con mínima burocracia, que podemos hablar un programa solo del exceso de la burocracia y de los problemas grandes que acarrea el exceso de burocracia en las asociaciones de jóvenes, etc. Lo que piden es esto, o sea, tener un local que se les ceda y que ellos se regulen y se gestionen. No es tanto la subvención. Yo creo que hay un cambio de filosofía, Qué interesante eso, más allá de lo económico, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo otras ciudades de Europa, qué propuestas había, incluso había edificios que se dejaban a los estudiantes que se autorregulaban. Por ejemplo, en Portugal se llaman las repúblicas, aquí se llamarían las comunidades autónomas, no sé, adaptado, ¿no? Pero bueno, pero se autogestionan ellos, con mínimas burocracia y con más responsabilidad y que ellos maduren también. Menos intervencionismo, ¿no? Pues nos vamos a quedar con esa idea y con el compromiso de abrir un nuevo capítulo, pero lo vamos a hacer en septiembre para que dispongamos también de los docentes, ¿vale, Fernando? De momento te esperamos la próxima semana con un temazo, como dice Fernando, que es el de los videojuegos, que es algo que nos preocupa mucho en general a los padres, a la vez que nos gusta, porque ya somos padres algunos aficionados a los videojuegos. Bueno, vamos a aprender a gestionarlos bien, a educar también respecto a los videojuegos o con los videojuegos, pero será el próximo martes, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A ti, venga, Nick. Nosotros seguimos. En 8 Magazine nos vamos a ir ahora hasta los yacimientos de Atapuerca. Se cierra una nueva campaña de excavaciones con interesantes hallazgos que les venimos contando en nuestros servicios informativos. Hemos resumido algunos de ellos.